Hoy mucho. ¿Sí? Me gustaba ir a la escuela, lo que pasa, todos los días llevábamos un palo para la estufa. Cada Vale. uno un palo para encender la estufa. Y luego después íbamos a la escuela, pero yo a los 14 años ya estaba labrando con los borricos. ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo que a qué escuela? ¿No había otra? La del pueblo. La del pueblo y ya está. ¿Y te acuerdas cómo Allí era? había tres libros. 3 libros solo. Tres libros. El de aprender a leer tal y cual, y luego para si querías leer, era Don Quijote de la Mancha, me parece que era, y no sé qué de la Paloma, no me acuerdo ya, ¿sabes? Algo relacionado con la religión, imagino. Cosetas así, pero no había más que tres La libros. religión. La religión En la educación y no la... se daba religión, no estudiabais asignaturas relacionadas con la religión. Hombre, religión habría, porque en Semana Santa te hacían ir, ¿qué día es? El día del Señor, el que hace la fiesta del Señor. Me parece que es en Semana Santa. ¿En Semana Santa? Te hacían ir allí, si estamos 20, teníamos que hacer turnos y 5 o 6 toda la noche haciendo guardia allí, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces sí que hemos visto. Y luego los libros, ¿no tenías un libro con una paloma? Puede ser que me hayas dicho Sí. que tenías un libro con una paloma, eso pues es la paloma No, que tengo, no, que había. que había en la escuela, había en la escuela. Así que... Pero no rezabais ni nada, ¿no? En la escuela. ¿Vosotros? ¿En la escuela? ¿Rezabais? Poco, nada. Bueno, te enseñaba a rezar y los de 5 o 10 mandamientos, la ley de Dios, sí, Sí, claro, había, claro. sí. De todo eso explicaba, claro. Ahí te lo explicaba, los sacramentos de la ley de Dios, único. Entonces sí Que luego había que obligaban, me acuerdo, que te tenías que apuntar al Frente Juventudes. Al Frente Juventudes. Si no, no te dejaban jugar al fútbol. ¿Y qué era? ¿Te acuerdas? Porque el Frente Juventudes, ¿sabes? Era, no sé si sería cosa de Franco, pues yo de política no entiendo. Que decían caras, o si será eso. Conociendo las condiciones de la familia, si yo hubiera tenido, o sea, ¿piensas que yo hubiera tenido la oportunidad de haber estudiado para maestra si hubieras yo nacido en tu época o yo hubiera sido tu hermana, imagínate? Pues, hombre, claro que tenías la oportunidad. ¿Crees que sí, que hubiera tenido la oportunidad? Porque la Angelita, la hermana de Julián, del que al entrar al pueblo está allí a la izquierda, esa salió de maestra. Sí. Pero claro, es porque su abuelo sabía mucho y todos los días estaba liada y luego se fue a Motilla o a Cuenca a estudiar, ¿sabes? Como los hijos de la maestra. Los hijos de la Claro. maestra, ella los preparó bien y luego después a estudiar a Cuenca. O sea, dependía un poco del ambiente, ¿no? Claro, del De la ambiente. gente con la que se rodeaba el niño, la niña. Claro, claro. Es que yo no podía ser maestro. ¿Cómo voy a ser yo maestro ni voy a sacar carrera? Si a los 14 años estoy leyendo todos los días. Claro. Por eso es lo que... Ya no piensas en nada más que en lo que ves por allí, como te digo. Claro, y que tu a vínculo llevarte... tampoco era... ¿Eh? Tu vínculo, tu familia, Sí. no era mucho más allá del campo, no trabajabas mucho más allá. O sea, a lo Nada. mejor tu padre hubiera sido El, maestro, tú el hubieras sido abuelo, el maestro. abuelo pastor Pues y imagínate. mi abuelo pastor. Luego se puso, cuando se casó, se fueron allá al pueblo con las tierrecillas del abuelo Gapito y eso, pues empezaron a labrar, pero nada, con un par de borricos en aquellos tiempos para sobrevivir viviendo y comiendo, ¿sabes? Claro. Tenían la caseta y el corral y allí criaban sus gorrinos, sus gallinas, todo cosa de campo. Bueno, ya yo, pues muchas gracias, Pues nada, que me has ayudado mucho. me voy a ver. A ver si será eso. Vale, aunque no te acuerdes del nombre, ¿te acuerdas de cómo era? Si era grande, si tenía patio, si tenía comedor. No, patio no tenía. No, salíamos, mira, solo teníamos el salón del colegio. Los niños abajo y las niñas arriba. Vale, Un salón separados. cada uno. Y el patio era la plaza del pueblo.
¿Y castigos, por ejemplo, de dejar en ridículo delante de los compañeros, había? Va, sí, sí. Se reían, si alguno no se sabía la lección, se reían. Vale. Y, por ejemplo, de sujetar libros durante una hora, cosas así. Y también, sí. De rodillas y con libros en las dos manos. Vale, vale. ¿En la clase había algún cartel, alguna fotografía de alguien o algún símbolo religioso, por ejemplo? Sí, estaba el rodillo blanco y un crucifijo y José Antonio. Vale, ¿y dónde estaban Lo puestas las revela. fotos? ¿Enfrente vuestra? Sí, sí, sí. Vale. Un mapa de España, por ejemplo, que era muy habitual. Y sí, el mapa de España sí estaba. Vale. Estaba al final de la clase. Por ejemplo, una asignatura Ya, que solo era propia de las niñas era la de labores. ¿Te acuerdas de esa asignatura? así es que me acuerdo por las tardes, era solo labores. Hacemos solo labores. Hacer mantenerías, servilletas, cosas, cestas de paja, de Vale. mimbre, de esas también. Y por ejemplo, Sí, muchas labores, muchas labores. y bueno, también dabais religión, ¿no? Bueno, religión lo primero, eso. Vale, por eso El rezabais. catecismo de pe a pa. Había que saberlo. Vale, ¿y me puedes contar algo de cómo os enseñaban la religión? Pues mira, nos daban un catecismo, el cuaderno, y nos lo teníamos que estudiar y luego pues se lo explicamos. ¿Crees que hay cosas tanto de la educación como de la vida que preferirías que fueran como antes? No, a mí me gusta más como ahora, pero hay cosas que me gustarían también como antes. Por ejemplo, Pero la enseñanza me gusta más como ahora. vale. Y por ejemplo, aunque no sea de la educación, ¿qué cosa te gustaría que fuera como antes? Pues que haya más respeto, que haya más cosas buenas, que ahora no hay valores. Vale. Hombre, no digo yo toda la gente, ¿eh? Que todo el mundo no es igual. Vale. Ahora sabes que tanto niños como niñas van juntos a las mismas clases en la mayoría de casos y estudian las mismas cosas. No hay diferencia entre unos y otros. Y las asignaturas no están enfocadas ni hacia la limpieza o la higiene ni labores. ¿Crees que esto es algo positivo? Sí, yo creo que está bien, sí. Sí, me gusta. ¿Pero qué te gusta? ¿Que todos den lo mismo Que todos tengan el mismo derecho a todo. y la misma educación, ¿no? Sí, sí. ¿Pero te gustaría que ahora a todos se les enseñara cuestiones de labores, de higiene y de limpieza? Pues sí, sí, sí. Vale. Ay, Vale. Adiós. adiós. Gracias. Gracias a ti. Adiós. En cuanto a la escolarización de tu etapa escolar, vamos a hablar un poco. ¿Te acuerdas de cuando ibas a la escuela? Un poquito. Pues me imagino que sería lo normal, niños, niñas juntos en primaria, en infantil, ¿no? En pequeñitos. Sí. Y ya luego de mayor iban, no sé, más o menos, pues sería supongo que igual que está ahora, con Vale. la clase mixtas. Sí. ¿A qué escuela fuiste? Y si nos la puedes escribir un poco, cómo era, el tipo de alumnos que iban. Fui a la Escuela Nacional Pública, era Cervantes. Estaba muy bien, la verdad que estaba muy bien. Tenía 3 plantas, muchas clases. Recuerdo yo que tenía muchas clases. Los primeros pisos serían para los niños pequeñitos, luego según iba subiendo, pues era para alumnos de más mayores. Vale, ¿y estaba en Gandía el colegio? En Gandía, la zona coreana. Vale, ¿y no recuerdas
Por ejemplo, el típico castigo de poner los dedos en punta y si no te sabías la lección, pegarte con una regla. ¿Recuerdas algún tipo de Pero esos no por castigos? saber o dejar de saber la lección, era el que se portaba mal. Siempre O había sea, iba gente un ligado al poquito más- comportamiento, ¿no? Sí, por comportamiento, brazos en cruz o quizás los dedos así en punta te daban con la Sí. regla, pero era por romper cosas O sea, no iba ligado a si os sabíais la lección o no, era más por el comportamiento, ¿no? De acuerdo, vale. Vale, y respecto a los libros, ¿te acuerdas de alguno que utilizarais en aquella época? Bueno, recuerdo el libro textualmente se llamaba Lenguaje, Matemáticas, Francés, Religión, los 4 o 5 que más se estudiaban. Vale, perfecto. Luego, ¿recuerdas en cuanto a la estética de la clase si había algún símbolo, algún cartel o algo que presidiera de alguna manera la clase? Quiero decir, cuando entrabais a clase, ¿qué era lo primero que veías? Bueno, en aquella época creo que había un crucifijo en la clase. Ujú. Si no me equivoco, había un crucifijo, sí. Vale, Conocí todavía, al entrar, nos poníamos firmes, formábamos sí. y creo que he llegado a cantar Cara al Sol también. Sí que recuerdo algo. Formábamos, cantábamos Cara al Sol y recuerdo que después de eso nos daban una botella de leche cada uno y a la cual Sí. cada uno se traía colacao o el azúcar de casa y no la bebíamos allí. Ujú. Vale. Bien, las cosas desde entonces han cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, las asignaturas han variado, la manera de dar las clases en ciertos aspectos. ¿Crees que esto tiene cosas positivas, tiene cosas negativas o un poco de ambas? Las clases han cambiado, eso se sabrá quien esté estudiando ahora. Yo no estoy estudiando y lo que he visto con mis hijos sí que han cambiado. Ujú. El formato de las lecciones, forma de dar las clases es diferente. También se hace como una especie bueno, en aquella época también se trabajaba en equipo. Lo que pasa Sí. para hacer murales, por ejemplo, y cositas de Ujú. esas. No es lo de ahora, pero sí que se trabajaba en equipo también. Supongo que es diferente. Tampoco Perfecto. había para estudiar las tablets y todo lo que hay ahora, ni Ujú. maquinitas de calculadoras, era simplemente Claro, todo más libro. manual, ¿no? Sí, era todo libro, era manual que digo yo, pasarte tus apuntes y ya está, poco más. Vale. Bueno, pues ya hemos terminado la entrevista. Muchas gracias por tu colaboración y bueno. En la siguiente imagen se puede observar cómo era una clase en la época de la dictadura franquista, es decir, de 1939 a 1975. Buscaremos centrar la atención de nuestro alumnado en la fotografía y para ello empezaremos comentando el dato más relevante y que nos genera más interés al observarla. Se trata de una imagen poco común en nuestra actualidad, puesto que representa una clase donde solo aparecen las niñas con el mismo uniforme todas y su maestra. Esto se debe a que en la época franquista existía la separación de sexos y tanto los hombres como las mujeres se ocupaban de tareas y cargos diferentes, dado que desde el aula se trataba de fomentar valores sexistas. Las mujeres debían de cumplir con unos objetivos en la escuela y para ello cabe destacar los principales fundamentos que fueron impuestos por la sección femenina. Estos se basaban en proporcionar a las niñas una formación doméstica, la cual consideraba la pedagogía familiar, la economía doméstica, la cocina, textil, manualidades y pericultura como nociones importantísimas que debían ser adquiridas por las niñas antes de que abandonaran la escuela, pues su única función en ella era convertirse en dueñas de sus hogares y reproductoras de hijos. Esta formación era la asignatura a la que más tiempo le dedicaban, puesto que para ser un ángel del hogar tenían que saber hacer todas estas tareas. Por otra parte, la mujer era relegada del ámbito público y se tenía que dedicar exclusivamente al ámbito privado y al cuidado de su hogar, marido e hijos. El régimen trataba de evitar la coeducación en las aulas por razones morales y cristianas, y por ello en la imagen no observamos ningún chico. Al hombre, por otra parte, se relacionaba con la razón y a la mujer con el sentimiento.
Por otra parte, también nos gustaría mencionar que la metodología trataba de ser activa, si bien se puede observar que la maestra se sitúa detrás de sus alumnos, dejando de ser tanto una figura de autoridad, y las clases intentaban basarse en el método socrático, donde el docente lanzaba una pregunta, los alumnos contestaban y, en relación a esa respuesta, la maestra hacía otra pregunta. Ángeles Rosselló Palmer nació en Valencia en 1958 y entró al Colegio de la Inmaculada, situado en el centro de la ciudad, con 5 años, es decir, en el año 1963. Actualmente es profesora en el Colegio San Francisco de Borja de Gandía y hemos tenido acceso a sus documentos académicos más personales. El primer documento que hemos analizado es un libro de educación social, dividido en varios apartados, de los cuales hemos destacado 4. El primero es aseo personal, donde aparecen normas a cumplir sobre la higiene de las niñas. El artículo número 7, que dice lo siguiente: cuando me caiga un botón o me haga un roto descosido, me lo coseré lo antes posible sin recurrir a la fea solución del imperdible, hace referencia a la educación de las niñas, porque son las que aprenden a coser en la escuela. Por otro lado, el artículo número 11, que dice: iré por casa bien peinada y arreglada como si fuera a salir, habla de la pulcritud en la vida privada y pública. Finalmente, hemos destacado el artículo 15, que juzga a las mujeres por su vestimenta y obliga a vestirse de una manera. El artículo en cuestión dice lo siguiente: el traje de una mujer revela si su espíritu es tosco o delicado. La que es vulgar elige adornos de relumbrón. La de gustos finos es sencilla en su atavio. Saber ser elegante sin caer en el lujo. Sigue la moda, pero por encima de ella busca lo que le siente mejor. Otro de los apartados que nos encontramos en este libro son deberes para los padres y abuelos. Aquí aparecen artículos sobre la obediencia a los mayores, la educación y las buenas formas para comunicarse con los familiares, así como guardar silencio mientras están sufriendo una riña. También aparecen consejos para padres, normas de convivencia y mejora de la misma, y corrección de la actitud de las niñas, siempre destacando que las riñas son por su bien. Y finalmente encontramos los deberes para los hermanos, donde aparecen las normas a cumplir sobre la convivencia con los mismos. Cabe destacar que, aunque ya se han establecido los cuestionarios de educación de 1953, la ley educativa de esta época continúa siendo la Ley Moyano, escrita en 1857, por lo que el documento anterior está ligado con el Código de Moralidad burgués del siglo XIX, donde aparecen normas de conducta y privacidad.